Capítulo 2. El segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y hago misericordia a millares de generaciones que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 4-6. El primer mandamiento, que acabamos de considerar, señala el único y verdadero objeto de adoración. Este segundo mandamiento nos dice la manera correcta de adorar. El primero nos ordena adorar solo a Dios. Este nos exige pureza y espiritualidad al acercarnos a Él. El primero condena la adoración de dioses falsos. Este prohíbe las formas falsas. Se refiere más a los actos externos de adoración, pero estos son solo expresiones de lo que hay en el corazón. Tal vez usted diga que no tiene problemas con esto. Podríamos ir a otras épocas o a otras tierras y encontrar gente que hace imágenes y se inclina ante ellas, pero aquí no tenemos imágenes. Veamos si esto es cierto. Pongámonos en la balanza y veamos cómo pesamos cuando nos medimos con este mandamiento. Creo que aquí es donde se libra la batalla. Satanás trata de evitar que adoremos a Dios correctamente y que lo pongamos a Él en primer lugar en todo. Si permito que alguna imagen hecha por el hombre entre en mi corazón y tome el lugar de Dios el Creador, es un pecado. Creo que Satanás está dispuesto a que adoremos cualquier cosa, por sagrada que sea la Biblia, el crucifijo, la iglesia, con tal de que no adoremos a Dios mismo. Usted no puede encontrar un lugar en la Biblia donde a un hombre se le haya permitido inclinarse y adorar a nadie más que al Dios del cielo y a Jesucristo, su Hijo. En el libro de Apocalipsis, cuando un ángel descendió hacia Juan, él estaba a punto de postrarse y adorarlo, pero el ángel no se lo permitió. Si un ángel del cielo no debe ser adorado, entonces cuando encuentras a gente inclinándose ante cuadros o imágenes, incluso cuando se inclinan para adorar la cruz, es un pecado. Hay muchos que parecen dejarse llevar por estas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellos, imágenes esculpidas. Dios quiere que le adoremos solo a Él, y si no creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no debemos adorarle. No tengo más dudas sobre la divinidad de Cristo que las que tengo sobre mi existencia. La adoración implica dos cosas, la creencia interna y el acto externo. Transgredimos en nuestros corazones antes de dar una expresión pública al tener un concepto equivocado de Dios y de Jesucristo. Como alguien ha dicho, es malo tener opiniones degeneradas así como ser culpable de prácticas degeneradas. A eso se refería Pablo cuando dijo: No debemos pensar que lo divino es semejante al oro, a la plata o a la piedra, que llevan la marca del arte y de la imaginación del hombre. Hechos 17:29. Las opiniones que algunas personas tienen sobre Cristo no están de acuerdo con la Biblia y son verdaderas violaciones de este segundo mandamiento. La pregunta que surge de inmediato es si este mandamiento tiene la intención de prohibir totalmente el uso de dibujos e imágenes de cosas creadas. Algunos sostienen que sí. Señalan a los judíos y a los mahometanos como prueba. Los judíos nunca se han inclinado por el arte. Los mahometanos hasta el día de hoy no utilizan diseños de animales en los patrones. No estoy de acuerdo con ellos. Creo que Dios solo quiso prohibir las imágenes y otras representaciones cuando estaban destinadas a ser utilizadas como objetos de veneración religiosa. No te harás. No te inclinarás ante ellas ni les servirás. En el Éxodo se nos dice que Dios ordenó que las copas del candelabro de oro para el tabernáculo se hicieran como almendras con un nudo y una flor, Éxodo 25:33. Y el manto del efod tenía un dobladillo en el que debían poner alternativamente una campanilla y una granada, Éxodo 29:25. ¿Cómo pudo Dios ordenar algo que quebrantaba este segundo mandamiento? Creo que este mandamiento es una llamada a la adoración espiritual. Coincide con la declaración de Cristo a aquella mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto es precisamente lo que les cuesta hacer a los hombres. Los apóstoles apenas estaban en sus tumbas cuando la gente empezó a poner imágenes de ellos y a adorar reliquias. La gente desea algo tangible, algo que pueda ver. Es mucho más fácil vivir en el sentido que en el espíritu.
Por eso hay una demanda de ritualismo. Algunas personas nacen puritanas, quieren una forma sencilla de culto. Otros piensan que no pueden vivir sin formas y ceremonias que apelan a los sentidos. Y muchos cuyos corazones no son sinceros ante Dios se refugian en estas formas y tranquilizan sus conciencias haciendo una demostración externa de religión. El segundo mandamiento refrena este deseo y esta tendencia. Dios se entristece cuando no le somos sinceros. Dios es amor, y Él es herido cuando nuestros afectos se transfieren a cualquier otra cosa. El castigo asociado a este mandamiento nos enseña que el hombre cosecha lo que siembra, sea bueno o malo, y no solo eso, sino que sus hijos también cosecharán con él. Obsérvese que el castigo se aplica a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mientras que la misericordia se muestra hasta los millares, o, como se traduce más correctamente, hasta la milésima generación. La locura de las imágenes piensa por un momento, y verás cuán inútil es tratar de hacer cualquier representación de Dios. Los cristianos han intentado pintar la Trinidad, pero ¿cómo se puede representar lo invisible? Puedes hacer un dibujo de tu propia alma o espíritu o voluntad. Moisés le inculcó a Israel que cuando Dios les hablaba de en medio del fuego, no veían ninguna semejanza, sino que solo oían su voz. Un cuadro o imagen de Dios degrada nuestro concepto de Él. Nos sujeta a una idea, mientras que deberíamos crecer en gracia y en conocimiento. Hace a Dios finito. Lo rebaja a nuestro nivel y ha dado lugar a los horribles ídolos de la India y China, porque modelan estas imágenes según sus propias nociones. ¿Cómo se sentiría el presidente si los estadounidenses hicieran objetos tan horribles que se le parecieran como los que la gente hace de sus dioses en los países paganos? Isaías denunció con tremenda ironía la locura de los fabricantes de ídolos, el herrero que formaba dioses con tenazas y martillos, el carpintero que tomaba un árbol y usaba parte de él como fuego para calentarse y asar su carne, y hacía parte de él en la figura de un hombre con su regla y su plano y su compás y lo llamaba su Dios y lo adoraba. El hombre la usará entonces como leña, pues tomará de ella y se calentará, la encenderá y cocerá pan, también hará un dios y lo adorará, fabricará un ídolo y se arrodillará ante él. Quemará parte de ella en el fuego, con otra parte de ella comerá carne, asará carne y se saciará. Después se calentará y dirá, ajá, me he calentado, he visto fuego, lo que quede de él lo convertirá en Dios, en su ídolo, se humillará ante él y lo adorará y le rezará y dirá, líbrame, porque tú eres mi Dios. Isaías 44, 15 al 17. Un hombre debe ser más grande que cualquier cosa que sea capaz de hacer o fabricar. ¡Qué insensatez, pues, pensar en adorar tales cosas! La tendencia del corazón humano a representar a Dios por algo que apela a los sentidos es el origen de toda idolatría. Conduce directamente a la adoración de ídolos. Al principio, puede que no haya ningún deseo de adorar la cosa en sí, pero inevitablemente termina en eso. Como dice el Dr. McLaren, alistar los sentidos como aliados del espíritu en la adoración es un trabajo arriesgado. Son muy propensos a luchar por su propia mano una vez que comienzan, y la historia de todo el culto simbólico y ceremonial muestra que es mucho más probable que el experimento termine en sensualizar la religión que en espiritualizar el sentido. Pero alguien podría decir, encuentro que los cuadros y las imágenes son una gran ayuda para mí. Sé que no son sagradas en sí mismas, pero me ayudan en mis devociones a fijar mis pensamientos en Dios. Cuando el Dr. Trumbull estuvo en Northfield, utilizó una ilustración que es una buena respuesta a esto. Dijo, supongamos que un joven estuviera observando desde una ventana el regreso de su madre ausente, con la esperanza de vislumbrar por primera vez su rostro cercano. ¿Sería sabio o insensato si colocara una fotografía de ella en el marco de la ventana ante él como ayuda para traerla mientras observaba? Así como no puede haber duda sobre la respuesta a esa pregunta, tampoco puede haber duda de que podemos entrar en comunión con Dios mejor cerrando los ojos a todo lo que puede verse con el ojo natural y abriendo los ojos de nuestro espíritu a la vista de Dios Espíritu. Prefiero tener 5 minutos de comunión con Cristo que pasarme años ante cuadros e imágenes de Él. Cualquier cosa que se interponga entre mi alma y mi Hacedor no es una ayuda para mí, sino un obstáculo. Dios ha dado diferentes medios de gracia por los que podemos acercarnos a Él. Usémoslos y no busquemos otras cosas que Él ha prohibido claramente.
El doctor Dale dice que en sus días de estudiante tenía un grabado de Nuestro Señor colgado sobre la repisa de su chimenea. La calma, la dignidad, la dulzura y la tristeza del rostro representaban los conceptos más elevados que yo tenía en aquellos días de la presencia humana de Cristo. Lo miraba a menudo y rara vez no me conmovía. En el curso de algunas bocas descubrí que se iban agrupando a su alrededor los sentimientos supersticiosos que siempre crean las representaciones visibles de la divinidad. El grabado se estaba convirtiendo para mí en el santuario de Dios manifestado en la carne, y comprendí el crecimiento de la idolatría. El símbolo visible es al principio un símbolo y nada más, asiste al pensamiento, despierta la pasión. Al final se identifica con el Dios al que representa. Si todos los días me inclino ante un crucifijo en la oración, si me dirijo a él como si fuera Cristo, aunque sé que no lo es, llegaré a sentir por él una reverencia y un amor que son de la esencia misma de la idolatría. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el mundo no tiene ni una sola imagen de Cristo que nos haya sido transmitida por sus discípulos? ¿Quién sabe cómo era él? La Biblia no nos dice cómo era, excepto en una o dos expresiones generales aisladas, como cuando dice: así era su semejanza y su hermosura, desfigurado de entre los hijos de los hombres, Isaías 52, 14. No sabemos nada definitivo sobre sus rasgos, el color de su cabello y de sus ojos, y los demás detalles que ayudarían a dar una representación real. ¿Qué artista nos lo puede decir? No dejó ningún recuerdo a sus discípulos. Sus ropas fueron confiscadas por los soldados romanos que lo crucificaron. Ni una sola cosa quedó para ser transmitida entre sus seguidores. ¿No parece como si Cristo no hubiera dejado reliquias para que no fueran consideradas sagradas y veneradas? La historia nos dice además que los primeros cristianos rehuyeron a hacer imágenes y estatuas de cualquier tipo de Cristo. Lo conocían tal como lo habían visto después de su resurrección, y tenían promesas de su presencia continuada que las imágenes no podían hacer más reales. He visto muy pocas imágenes de Cristo que no me repugnen más o menos. A veces pienso que es un error tener imágenes de Él. Hablando del crucifijo, el doctor Dale dice: hace que nuestra adoración y oración sean irreales. Adoramos a un Cristo que no existe. Ahora no está en la cruz, sino en el trono. Sus agonías han pasado para siempre. Ha resucitado de entre los muertos. Está a la derecha de Dios. Si rezamos a un Cristo moribundo, no estamos rezando a Cristo, sino a un mero recuerdo de Él. Es incalculable el daño que el crucifijo ha infligido a la vida religiosa de la cristiandad al fomentar una devoción morbosa e irreal. Nos ha dado un Cristo moribundo en lugar de un Cristo vivo, un Cristo separado de nosotros por muchos siglos en lugar de un Cristo cercano. Nadie puede decir que hoy tengamos necesidad de tales cosas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él conmigo, Apocalipsis 3 y 20. Si Cristo está en nuestros corazones, ¿por qué necesitamos ponerlo ante nuestros ojos? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 20. Si nos aferramos a esa promesa por la fe, ¿qué necesidad hay de símbolos y recordatorios externos? Si el Rey mismo está presente, ¿por qué necesitamos inclinarnos ante estatuas que supuestamente lo representan? Llenar su lugar con una imagen, alguien ha dicho, es como borrar el sol de los cielos y sustituirlo por otra luz. No podéis verle a través de resquicios de ceremonialismo o a través de los ojos ciegos del hombre errante o por imágenes talladas y esculpidas con arte y obra del hombre o en fábulas astutamente ideadas de teología artificial y pervertida. No, búscalo en su propia palabra, en la revelación de sí mismo, que Él da a todos los que andan en sus caminos. Así podrás guardar esa admonición de la última palabra de toda la revelación del Nuevo Testamento. Hijitos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5 y 21. Creo que muchos cristianos sinceros serían hallados faltos si se les pusiera en la balanza contra este mandamiento. Tequel es la sentencia que se escribiría contra ellos, porque su adoración a Dios y a Cristo no es pura. Que Dios abra nuestros ojos al peligro que se está introduciendo cada vez más en el culto público en toda la cristiandad.
Tengamos siempre presentes las palabras de Cristo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que muestran que el verdadero culto espiritual no es una cuestión de tiempos y lugares especiales, porque es para todos los tiempos y todos los lugares. Escritura, creedme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4 y 21, 23 y 24.